Así que si es una clase para pocos, igual sería ideal que participaran o preguntaran o fuera un poquito más interactiva la cuestión. ¿Les parece? Eh, ¿Se ve la presentación? Sí. La displasia. Ustedes me dicen, ¿esperamos un ratito más o partimos en honor al tiempo, como dicen? ¿Creen que se conecte más gente? Ahí avisamos por el grupo del curso, pero en realidad igual podríamos partir y se van agregando de a poco. Ya. Partamos entonces, son las 9. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué leyeron? ¿Qué quieren saber? Después yo les hago un pequeño resumen igual, pero me gustaría saber que esto no tiene nota, es una conversación. Aprovechemos este rato. Yo sé que están cansados, yo sé que han visto millones de clases. Sí, eso. Por eso que quiero enseñarles 3 cositas o 4 de estas. Más interactivo. Ya. ¿Frecuente o no frecuente? Es frecuente, y ese depende, ¿ah? Es frecuente dónde, porque en Estados Unidos es súper infrecuente y en Chile súper frecuente. Entonces, eso hace cambiar un poco la perspectiva de cómo lo enfrentamos, ¿ya? Y, y como tú bien dices, es una alteración de la cadera, o sea, de la articulación, y toda articulación tiene dos partes. Y en este caso una es el acetábulo y otra es la cabeza femoral. Y por lo tanto, dependiendo del grado de la displasia, eh, van a haber más complicaciones y a la larga va a haber más daño de la articulación. Y esto quiero que me contesten ustedes. ¿Por qué la displasia hace que la cadera se dañe? Así de general la pregunta. Puede ser porque al momento de activar la articulación en el movimiento, como Ujú. que no, se- como que no se desarrolle un contacto correcto entre como la articulación misma. Entonces no hay un buen apoyo y como que no está en el lugar correcto donde se debe producir el movimiento. Por lo tanto, se empieza a desgastar como alrededor, entre comillas. Algo así entiendo yo. Algo así es, pero la última frase es la que es la clave. Estoy de acuerdo contigo de que las piezas no encajan, así de sencillo, ¿cierto? No encajan perfecto. Ujú. Y ahí, en el movimiento, se va a producir daño. ¿Por qué se va a producir daño? Eso es lo que quiero que entiendan de esta cuestión, para avanzar. Por la asimetría en los puntos de apoyo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Sí, esa es la clave, estoy de acuerdo. Las piezas tienen formas que no son congruentes y por lo tanto no encajan perfecto. ¿Qué pasa ahí? La fuerza se distribuye mal, como en la postura se distribuye mal y empieza a dañar el hueso, ¿no? Como que se desgasta El cartílago. el cartílago. Cartílago en la superficie. Es por ahí, mira. Si tú tienes una superficie de 1 metro cuadrado y esa superficie la tienes en contacto completo con la otra, tu fuerza se va a distribuir en una gran superficie. Pero yo al tener una superficie irregular, voy a tener puntos de contacto y otros que no son de contacto. Entonces ese metro cuadrado lo puedo dejar en 20 centímetros, 10 centímetros, ¿cachai? Y entre más pequeña sea la superficie de contacto, toda la
fuerza se va a distribuir en una menor superficie y va a tener mayor presión. Y por lo tanto, esa superficie de contacto más pequeña va a estar sometida a más carga y va a durar menos, porque claramente se le está exigiendo un poco más. ¿Este? Entonces, la forma es vital, porque entre más contacto la cabeza tenga con el acetábulo, mayor superficie, menor presión sobre la superficie del cartílago. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y eso es... Sobre se pone negro. Y eso es lo que pasa según estas tres definiciones, en estos tres puntos. En la displasia acetabular, que es del grado menor, solo... No sé por qué se pone negro. ¿Lo siguen viendo ustedes o no? ¿O se pone negro también? Se ve bien. Nosotros sí vemos. ¿Y ahí se ve o se les pone negro también? No, se ve, doctor. A mí se me pone negra la pantalla. Pero bueno, la displasia acetabular, que es el grado menor, solo va a haber una alteración del acetábulo. La cabeza es más o menos esférica, pero este metro cuadrado, por decirlo así, ahora es un poco menos porque la superficie acetabular es más chica. Pero en los otros grados, en los de subluxación y luxación, la cabeza femoral se empieza a salir del lugar y por lo tanto empieza a perder contacto ya no solo por la forma, sino porque también empieza a lateralizarse e irse hacia el lado y hacia arriba, que es lo que va pasando por la tracción muscular. Entonces, tenemos un acetábulo que cada vez es más vertical, cubre menos, y un fémur que cada vez está más lateral y en menos contacto. ¿Me entienden? Eso es lo que muestran estos monitos de acá. En este de aquí, toda la cabeza está en contacto con el acetábulo. Acá, el acetábulo pierde contacto y solo esta zona empieza a tener contacto. Y en el peor de los casos, en la luxación, donde hay un abandono completo, no hay contacto y por lo tanto la superficie en realidad en algunos casos ni siquiera tienen contacto, ni siquiera hacen artrosis estos pacientes, pero claramente claudican y todo porque esto no está en su lugar. ¿Ya? Pero los peores casos de displasia, los que más rápido van a artrosis y los que más rápido tenemos que cuidar, son estos. ¿Ya? Pero la clave está en detectar las primeras alteraciones. Y eso es lo que les voy a tratar de enseñar hoy día. Porque si no, oh, pasa esto que se da a la luxación. Como les contaba, esto es súper frecuente y mucho más frecuente en mujeres, las razones y todo eso. Voy a hacer otra cosa, chicos, o sea, no sé, regálenme un minuto, porque a mí se me apaga la pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la imagen, ¿ya? Ya, doctor. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? ¿Ven displasia de nuevo, cierto? Se ven factores de riesgo Y ahí, también. ah, no sé qué le será pasó, se cargó como una... Y ahí se ven los factores de riesgo. Ahí se ve la etiología, ¿cierto? Sí. Es que no sé por qué a mí se me ve la imagen y después se me pone negra el tiro. Lo que es examen físico, revísenlo ustedes, de verdad, es muy importante, especial el signo de abducción, que es lo más frecuente, porque el resto de los signos son para subluxaciones y luxaciones. Entonces, cuando uno lo encuentra, de verdad que, como dicen, el portero lo diagnostica desde afuera. Pero la clave es el paciente que tiene displasia acetabular. Es un paciente que va a tener un examen físico absolutamente normal. Y en ese grupo de pacientes, la única forma de diagnosticarlo es con estudios con imágenes. ¿Ya? Como en la clase les señalo, la imagen ideal sería la obtención de una ecografía, ojalá durante el primer mes de vida,
hasta el segundo mes no hay ningún problema. Se puede hacer después también, pero la idea es ser más precoz que la radiografía, que por ley en nuestro país, y por auge también, es parte de el estudio que le pide una enfermera en el segundo mes para que los médicos lo vean en el tercer mes. ¿Ya? Y aquí viene una cuestión súper importante, porque hay muchos centros radiológicos que les van a informar la radiografía y se los van a entregar en un informe. No todos los radiólogos hacen lo que tienen que hacer, y eso se los quiero mostrar yo, que es medir el ángulo acetabular. Al no medir el ángulo acetabular, imposible que puedas hacer el diagnóstico de displasia, ¿ya? De displasia acetabular. Y por lo tanto, se les van a pasar casos que teniendo 1 o 2 grados de alteración, podrían haber sido tratados con correas por a lo mejor un mes y medio, y corregir ese problema, y no disminuir en un 10 o un 20% esa superficie de contacto que conversamos al principio, y quitarle a la cadera 15, 20 o 30 años de vida por 1 grado, ¿ya? Y por lo tanto, aprender a medir los ángulos, que es una cuestión que uno, lo único que requiere es un transportador, que siempre tiene alguien, o si no te compráis uno porque valen 250 pesos, y medir los ángulos, que son muy fáciles, van a hacer diagnósticos precisos en el momento adecuado y van a permitir un buen tratamiento. ¿Ya? Entonces, tener las imágenes es fundamental, y la primera imagen que hay que tener es la radiografía. ¿Ya? O sea, perdón, la ecografía. La ecografía es más cara y requiere que haya personal entrenado. En algunas ciudades de Chile se hace así, como les contaba en la clase. En Valdivia se hizo hace más o menos unos 7, 8 años una cuestión de que toda la región pudiera derivar al centro donde tenían ya 2 o 3, algunos traumatólogos y otros radiólogos especializados, y empezaron a hacer diagnósticos precoces. Y la tasa disminuyó muchísimo. En el resto no es tan así, y por lo tanto lo que uno debiera hacer es en las personas, en los niños que tienen factores de riesgo, que son habitualmente una mamá con displasia o hermanos con displasia, a ellos solicitarles de forma precoz la ecografía durante, ya conversarlo en el primer examen del recién nacido, o por lo menos en el primer control. Y no esperar hasta los 3 meses, porque en realidad no es malo, pero se pierde 3 meses, y por lo tanto el niño a lo mejor para los 3 meses ya está sano. Y es mucho más fácil manejar una displasia en un pequeño, entre más pequeños son, porque son mucho más blanditas sus articulaciones y más fáciles de moldear. Y voy a avanzar porque les puse unas cosas nuevas en la radiografía. ¿Alguna duda hasta ahora? No sé si quieren ver algo más. Después volvemos si quieren al tratamiento, pero yo lo que me quiero centrar hoy día es en el diagnóstico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, parece que no, doctor. Veo que no. Oye, esto es esencial. Uno con un transportador, algunos dicen con un lapicmina para que lo puedas borrar. La verdad que uno siempre tiene un lápiz de tinta o de pasta, ¿no? Así que lo hace con eso, pero si las tira bien no tiene por qué borrarla. Debe trazar 3 líneas. La primera línea es esta línea horizontal, que tiene el nombre alemán, que es Hingelreiner, y que va por la parte más distal del hueso ilíaco, en este espacio vacío que hay, que es donde está el cartílago trirradiado, por eso no se ve, y uniendo los 2 bordes más distales del hueso ilíaco, traza esta línea horizontal. Perpendicular a ella, la línea de Perkins se pasa lateral, aquí, donde está el borde lateral del acetábulo, perpendicular a la de Hingelreiner. Y una tangencial, que una los 2 bordes del acetábulo, en relación a la horizontal, va a formar este ángulo o índice acetabular, que debe ser menor, ojo, 30 grados es el máximo, pero debe ser menor de 30 grados a los 3 meses. ¿Ya? Cuando este ángulo es mucho más vertical, significa que la cabeza femoral, y lo vamos a ver más adelante, empieza a lateralizarse, y por lo tanto empieza a levantar el techo acetabular, y empiezan a perder contacto las 2 superficies, y por lo tanto a disminuir la superficie en la que la fuerza después se va a ejercer. Esto en la vida real se transforma en esto.
Aquí está la línea de Hegel-Reiner, no está trazada acá la de Perkins, que va aquí. Sí está la tangencial al acetábulo, y hay que medir ese. ¿Ya? En algunas clases, en algunas partes donde uno lo puede leer, le dan harta importancia a la aparición de los núcleos de osificación. Ahí se ve un poquito. Pero los núcleos de osificación no están presentes en el 100% de los niños a los 3 meses. Por lo tanto, no es un factor relevante. En los informes radiológicos que les va a llegar a ustedes, también hablan mucho sobre falta del desarrollo de la ceja acetabular y cosas así. Esos factores de verdad no son relevantes. El único factor relevante a los 3 meses es trazar la línea y medir el ángulo. Si el ángulo está alterado y la cabeza femoral está en el lugar correcto, se lo voy a mostrar más adelante, el diagnóstico es de displasia acetabular. Y uno lo pone como diagnóstico: displasia acetabular con fémur en buena posición. Así como existe displasia acetabular con subluxación y displasia acetabular con luxación. Esos son los 3 grandes diagnósticos que existen. Acá no está medido el ángulo, pero está trazado la línea de Hegel-Reiner, la línea de Perkins. Claramente este ángulo es menor de 30 grados, y si ustedes ven, el núcleo de la cabeza, el núcleo de osificación de la cabeza está en este primer cuadrante, en el cuadrante inferomedial. Al otro lado, pueden ver que el cuadrante se encuentra casi completo en la región superolateral, ¿ya? Cuando se encuentra en la región inferomedial, hablamos de fémur en buena posición. Cuando se encuentra la cabeza en el sector 2, hablamos de subluxación, y cuando se encuentra en el 3, como en este caso, hablamos de luxación. Ese ángulo claramente es mayor de 30 grados, sería una displasia acetabular con una luxación de la cadera. ¿Se entiende? Yo creo que esto es lo que ustedes deben aprender, porque esta es la parte donde ustedes participan fundamentalmente después con los niños en sus controles de niños sanos. El no tomar esta radiografía y el no medir bien este ángulo va a hacer que el próximo control sea a los 6 meses. Y si ahí ya no le toman radiografía, el niño va a quedar con secuelas de displasia para siempre. ¿Se entiende? Díganme que sí, por lo menos, para no sentirme solo. Disculpe, Sí, ¿Ah? yo tengo una duda. O Dale. sea, que no entendí bien. ¿En qué cuadrante se ubicaba cuando era subluxación? En el 2. Ya, y ese sería ¿cuál? ¿Como superolateral o no? Ínfero. Ínfero, ya. Gracias. Inferolateral. Inferomedial. Inferolateral. Superolateral. Nunca he visto algo acá porque sería intrapélvico. Gracias. Así que, la verdad, tirar estas líneas te demoráis más o menos unos 15 segundos. Medir el ángulo unos 4 segundos después. Eso es todo lo que se necesita. Como el examen físico puede ser normal, yo te aseguro que es normal en la mayoría de los casos, a lo mejor en este no, porque está luxado, pero en una displasia acetabular como esta, el examen físico es normal. ¿Cachai? Entonces no tiene sentido, no significa que no haya que examinar al niño, ojo, puede tener muchas otras alteraciones, estamos hablando de la cadera, pero podría tener un déficit de reducción chiquitito que podría pasar muy desapercibido, y si tiene 31 grados, que sí es una displasia acetabular, va a tener el fémur en buena posición, examen físico normal. Entonces medir estos ángulos es absolutamente vital. Fíjense, acá les tengo otros casos. Este está normal el ángulo, no lo tengo medido acá, y la cabeza femoral está en el cuadrante inferomedial, y el tamaño del núcleo de osificación es muchísimo más grande que en esta, que está luxada. El ángulo se ve más vertical y la Doctor, cabeza... Dime. es que usted está moviendo su, como la ¿Pulso? manito, ¿sí? Sí. Es que a mí no se me ve, no sé si al resto se le ve. Ah, es que si no me Sí, dicen... por ¿Se ve o no favor. se ve? Yo no lo veo cuando mueve el cursor. No, Déjame ver. tampoco, pero puede ocupar la opción de puntero láser. Sí, pues. ¿Dónde está el puntero acá?
No sé por qué no me sale. Mira, es que hoy día hice algo novedoso que fue como cargar la clase acá, no sé para aquí, weón, si podía haberla compartido, y me enviaron otras funciones. ¿No se ve la manito ahí tampoco? No, doctor, yo por lo menos no la veo. Mm, no sé por qué no me sale, chicos. Por... Ya, pero conversando, ¿pueden ver que en el lado izquierdo aparece el núcleo de osificación? Creo que no. ¿No ven la pelotita blanca arriba del fémur? Creo Sí. que está justo Ah, debajo de la sí, línea. sí. Está como debajo de la línea, ¿o no? Debajo Sí. de la línea. Y si trazan la vertical, va a quedar en el cuadrante infromedial. ¿Sí? Ya prendan los Sí. micrófonos. Sí, sí. Déjenlo prendido. Y al otro lado, en el lado derecho, que sí están trazadas las dos líneas, hay un pequeño núcleo de osificación. ¿Lo ven? Sí, también. ¿Dónde? En el cuadrante inferolateral, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿El resto? No se ve. ¿O no Está sé? como Yo no entre lo el veo, veo muy cuadrante. pixelada la imagen. Yo por lo menos Veo un punto, pero no, obviamente no se ve del tamaño del otro lado. Exacto, porque al estar fuera de su lugar, la irrigación es menor. ¿Cachai? Y está en el superolateral. Un puntito, si apenas se ve, pero está luxado. Y eso es lo que les quería mostrar. El núcleo de osificación aparece mucho más lento porque al estar luxado, la irrigación de esa cabeza es más mala. ¿Ya? Sí. ¿Ya cacharon lo de los ángulos y los de los cuadrantes? Eso es todo lo que tienen que saber de esta clase. El resto es materia. Qué es más frecuente, cuáles son los factores de riesgo, cómo salen los exámenes. Pero a mí lo que yo quiero que ustedes salgan de esta clase diciendo, soy capaz de tirar dos líneas, medir un ángulo y hacer el diagnóstico. Porque ahí está todo. ¿Ya? ¿Qué les parece esta entonces? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Trazarlas, trázalas mentalmente y dime qué encontrarías. No importa si se equivocan, chicos, no importa. Para eso es esta clase. Ya. Por lo menos en el inferolateral, ¿o no? ¿Cierto? Eso es así. Y yo quiero que se den cuenta que a esta edad, como toda la estructura es cartilaginosa, la forma de la cabeza femoral no tiene nada que ver con la que uno tiene en mente cuando ve una radiografía, ¿cachai? Entonces es súper distinto. Por eso que las líneas es vital de trazarlas para poder hacer todos los diagnósticos. ¿Ya? Esto pasa en el caso de una displasia acetabular con un fémur en buena posición, pero que no se trató. Esto pasa en la cadera izquierda, estoy hablando, en una
displasia acetabular con una subluxación del fémur que no se trató. Este paciente tiene 36 años. Como ustedes pueden ver, la cabeza femoral está más plana. Casi el 40-50% de ella no está cubierta por el acetábulo y está articulando en una zona más superior y lateral que es la que de la cadera derecha, que es normal. Y esto pasa en una displasia acetabular con luxación femoral que no se trató. Y todos estos pacientes no son viejos, son pacientes que se trataron, o sea, que se controlaron, porque estos son pacientes jóvenes, hace más o menos 30 o 40 años cuando eran bebés, que ya existían todas las técnicas para medir la radiografía y todo, y algún médico no lo diagnosticó y quedaron así. Algunos se les diagnosticó y habitualmente, como el tratamiento les explicaba en la clase, es muy fácil al inicio, que es colocarse unas correas que deben estar puestas siempre, todo el día. Pero si tú no tratas a un niño de esa hasta los 9 meses, empieza a poner más complejo el tratamiento, porque después ponerlos en estos yesos con yugo es complejo, especialmente porque el manejo de los pañales es complejo. Pero más adelante, después del año y medio, uno tiene que empezar con luxaciones quirúrgicas, o sea, con reducciones quirúrgicas, o con estabilizaciones, o osteotomías. Entonces, a veces los papás no quieren operar a los niños porque los ven caminando felices y todo, sin problema. ¿Viste? El problema lo van a tener después de los 35 o 40 años, cuando empiezan ya con la artrosis. Doctor, entonces estos pacientes caminan bien, aunque esté como subluxado, completamente luxado, no hay como capacidad funcional. Este paciente, créeme que caminó bien hasta los 25 años, ahí empiezan con molestia y después empiezan con dolor y ahí recién se diagnostica. Esa es la displasia acetabular. Este paciente con displasia y subluxación habitualmente caminan bien, no tienen claudicación, no tienen nada de eso, pero empiezan con molestias cuando ya hacían educación física, tipo 16, 17 años, después empiezan a tener problemas cuando son mujeres en su vida de pareja, y después empiezan a consultar porque tienen molestias con actividades, y algunos que se ponen más deportistas, y todo empiezan con molestias, y consultan en la edad media de la vida, y primera vez que, oh, mira, ya tienes artrosis en tu cadera. Estos pacientes, no. Estos pacientes sí claudican, los que están luxados. Y la gracia es, o la explicación es, que en estos pacientes, la distancia que tiene el glúteo medio, que es el músculo que te permite estabilizar tu pelvis al caminar, es normal. Y la alteración es solamente acetabular. Esta distancia es normal. En el paciente con subluxación, prácticamente esa distancia que es normal es prácticamente la misma que acá. Por lo tanto, su músculo aún es funcional. Esta distancia está súper acortada, y el músculo no es funcional. Entonces la respuesta es, el paciente no cojea porque tiene displasia de cadera. El paciente cojea porque al estar luxado, la distancia de función del glúteo medio es alterada y el músculo es insuficiente. ¿Cachai? Sí, entendí. Sí, gracias. Dudas, preguntas. El resto está en la clase, la información fome. Todo fome. Pero la cosa dinámica, entretenida y activa es esto, chicos. Medir estas líneas, ver estos cuadrantes y salvar cabros chicos. Sí. La idea es ver estos niños en AP. Entonces, nosotros los médicos vemos los niños habitualmente cuando nacen, se les hacen después un control a los 15 días, creo, y después el segundo control que se le hace a los niños es cuando tienen 3 meses. Ya estoy hablando de niños sanos. Y a los 3 meses ya llegan con la radiografía. Y eh, hay que medir estos ángulos y si tú estás alterado, esto está cubierto por el auge y tiene la derivación inmediata al especialista. ¿Ya?
Antes, uno les recomendaba a todas las mamás que tenían displasia que los pusieran con doble pañal, incluso yo he escuchado triple pañal, y el antes significa que todavía hay algunos que lo hacen. Eso está demostrado con estudios y todo que no tiene ninguna utilidad clínica, ninguna, ¿ya? El tratamiento debe ser hecho con las correas deben estar puestas, como les decía, ojalá 24 horas al día. Eso significa que tú no puedes ponerle a los niños pantalones o panty por encima de las correas, porque tienes que sacárselas cada vez que le cambian los pañales. Por lo tanto, hay que convencer a los papás de que los niños deben estar con las piernas al aire. Les podéis poner yo les hago que corten las panties y que se las pongan como unas ligas así largas hasta arriba, pero que dejen la zona del pañal libre y que si tienen frío se pueden cubrir con 2, 3, 5, 10 mantitas encima, pero no hay que ponerle pantalones. Y por lo tanto es mucho más fácil tratar a los niños en verano que en invierno. Pero cuando uno convence a los papás y les dice, si tú lo haces bien, vas a estar en promedio 45 días con las correas y nada, la verdad que uno ve cómo al siguiente control la displasia acetabular se ha tratado y, eh, y listo. Esto es como, le explico yo a los papás que es como trabajar con cemento o con plasticina. Cuando uno está manipulándola al principio es muy blanda y fácil de moldear, pero cuando va pasando el tiempo, y eso es más o menos los 5, 6, 7 y no más allá de los 9 meses, el cemento, la plasticina se empieza a poner duro y por lo tanto hacer cambios requiere mucho más tiempo y después de un periodo ya no se puede hacer. Por lo tanto, para tratar la displasia hay que usar las correas en una etapa precoz. Y las correas tienen hasta un 98% de éxito, con escasísimas complicaciones. Y la única, más o menos importante descrita, es la necrosis de la cabeza femoral cuando tú los dejas en demasiada abducción, ¿ya? Pero es más un error de la técnica que un problema de las correas en sí. Es la única gran complicación que tiene, ¿ya? Pero cuando uno ve que el próximo control los niños no están tratados, habitualmente es porque los papás no usaron bien las correas. Pero funcionan muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Esta frase es vital, me la enseñó mi profe, la sigo ocupando, pero el tratamiento al principio es muy fácil y barato, e incluso las correas son gratis, porque son parte del plan Auge, y el tratamiento después es mucho más complejo y ya no corrige la displasia, solo arregla los problemas que la displasia dejó, o sea, arregla secuelas. Doctor, Dime. por ejemplo, cuando se nos pasa un paciente, uno chiquitito, cuando encontrarle al niño sano y luego llegan con molestias cuando ya están más grandes y tienen complicaciones, ¿la única forma sí o sí es operando o hay una forma como que sea menos invasiva de como evitar las molestias en el paciente cuando ¿De ya qué? son adultos? Ah, como adulto. Claro. A ver, Como tenían 25 años, 17. la respuesta es no. No existe forma, después, de verdad, después de los 9 meses, a ese nivel, se pone difícil. Mm. Y después del año y medio, ya es imposible arreglar la displasia de cadera. Tú tienes que arreglar las secuelas de la displasia. Así de radical. Entonces, todo va a depender de lo que tenga el paciente. La gran mayoría de los que se pasan hoy en la actualidad y con amplia difusión de la información y todo, son displasias acetabulares, ¿ya? Es mucho más difícil que se pase una displasia con subluxación y ojalá que nunca se pase una displasia con luxación. Se siguen pasando igual, pero son los menos. Lo que más se pasa son displasias acetabulares. Y esos pacientes empiezan con molestia más o menos a los 35, 40 años, de ahí en adelante. Ahora, si uno lo considera, uno dice, pero ya están grandes. Sí, pero una cadera debería durarte 90 años. O sea, estáis perdiendo casi 40 o 50 años de vida de esa cadera por no haberle puesto correa durante un mes, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿qué le hacemos a los pacientes jóvenes con displasia y que tienen algo o molestias iniciales y que no tienen artrosis? Son grandes osteotomías acetabulares, donde se corta el acetábulo y se trata de reorientar para que le dé más cobertura y aumente la superficie de contacto. Gran cirugía. Mm. Cuando ya hay artrosis, ya no se puede. La prótesis es la única solución.
Ay, gracias. ¿De qué? Mira, afortunadamente hoy día las prótesis de cadera son súper buenas cirugías y dan en promedio 35 años de utilidad con los nuevos implantes. Pero siempre hay que considerarlo un fracaso el tratamiento de cualquier cosa, porque en realidad tú estás perdiendo tu propia cadera, que debería haber durado 90 años sin complicaciones. Y aunque bajas sean las complicaciones de una prótesis, existen. Y algunas son tan malas como la infección de una prótesis o las fracturas alrededor de las prótesis, que te pueden dejar con grandes secuelas. Entonces, créeme que tener una buena cadera de buena forma y que te dure 90 años es lo que todo el mundo quiere. Doctor, una duda. En la medición del ángulo, siempre que sea mayor a 30, va a requerir tratamiento, aunque sea a 1 grado. Aunque sea un grado. Ya. Yo a mis pacientes con 30 igual los trato. ¿Cachai? Ese ángulo va disminuyendo en promedio 2 grados por mes. Si ustedes ven una radiografía de un niño que ya tiene 4 meses, no pueden esperar 30, deben esperar 28. ¿Ya? Hasta cuando llega más o menos a los 24, 25 grados. Ahí ya cambia la medición, porque ahí estamos hablando ya de niños mucho más grandes. Pero eso no es parte de lo que tenemos que estudiar ahora. La idea es prepararlos para ese control de los 3 meses. ¿Alguna otra duda? Mira que hay algunas osteotomías, ¿cachai? Que hay que hacer. Y si te das cuenta, ni siquiera están los cartílagos cerrados, la cabeza femoral todavía no tiene forma. O sea, son niños súper chiquititos que ya se les están haciendo osteotomías para mejorar sus posiciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí ya no se ve. ¿O sí se ve igual? Yo todavía veo tratamiento. Esto no lo hago más. Ya, no sé si tienen alguna duda o dejamos hasta aquí la información que les quería entregar. Yo al menos no tengo más dudas, doctor. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya. Entonces, espero haberles transmitido eso, la importancia de la medición. De verdad, un transportador vale 250 pesos, no es chiste. Siguen siendo muy baratos y las mujeres habitualmente tienen una cuestión llena de cosas y los hombres los dejamos en los veladores o en los closets o en los camarines o en los cajones de algún escritorio, pero tengan uno si alguno hace atención primaria y las enfermeras siempre tienen también y porfa midan los ángulos cuando les toquen los chicos, no se queden con el informe, eso es lo que les quiero decir. No es que esté pelando radiólogos, pero muchos no tienen los software para poder medir el ángulo, entonces se basan en otros factores que no que digo que no sean útiles, pero son secundarios y la medición del ángulo es vital. Y a veces el ángulo, trazarlo de forma digital, es complejo, porque tiene que ser de mucha precisión la línea del grosor correcto y todo. Entonces, en los software cada vez más modernos se puede hacer, pero en los antiguos, no. La mayoría los mira al ojo nomás y nada más. Y eso es insuficiente. Doctor, Dime. en el caso de la eco, ¿es ¿Ya? complicado hacer el ángulo? Es que se miden de otra forma, ¿ya? ¿Ya? Pero sí se miden los ángulos. Se mide un ángulo alfa y un ángulo beta, que más o menos miden lo mismo, ¿eh? Lo mismo que estamos conversando ahora, uno para ver la posición y otro para ver si el labrum está evertido en los casos de subluxación. y, y se busca un corte preciso
se congela la imagen y se mide el ángulo. Así se hace. Pero eso todo mediante la misma eco. No es Es la como, no es como que hay que hacerlo con la radiografía, con un No, transportador. no. Eso lo hace el radiólogo y habitualmente son gallos que se dedican a hacer ecos de niños porque tienen como una mesa que es un posicionador donde ponen al lactante y le hacen la eco para que no se mueva, tiene que estar en una posición muy correcta, la imagen también debe ser muy precisa, tiene que ver algunos parámetros del ilion, de la cabeza femoral, todo ahí se congela la imagen y lo miden ellos. ¿Ya? En lo que tienen que saber para la eco es que si yo tengo un hijo, le voy a hacer una eco y no voy a esperar a hacerle una radiografía. La radiografía es la medida de salud pública, la eco es mejor, la eco va a venir informada y esa eco sí le pueden creer al informe como a todas las ecos, porque en realidad como son estudios que están hechos en vivo y solo lo está haciendo el radiólogo que la está viendo, tienen que confiar en él. ¿Cachai? En cambio, la radiografía, confíen en ustedes mismos, porque las líneas las puedes trazar tú. ¿Ya? La medida de salud pública en Chile es la radiografía. La mejor forma de obtener imágenes para iniciar un tratamiento precoz es la eco. ¿Y eso se puede comenzar a hacer al mes o antes? A las 3 semanas. ¿Ya? Resérvenlo para niños con factores de riesgo. Probablemente, se los digo sinceramente, en las clínicas de mayores recursos y todo eso, o el que puede, se le podría pedir una eco. La función de esa eco sería iniciar un tratamiento precoz en caso de una displasia acetabular y que sería lo ideal. ¿Entendí? En países de Europa es la eco estándar para todo, así como la radiografía para nosotros, la eco. Y la radiografía es muy útil. Si el único problema de la radiografía, que como requiere algo más de osificación, se hace más tardía. El niño va a nacer con la displasia y vamos a esperar hasta los 3 meses para que se le haga el diagnóstico. ¿Viste? Y como en Chile no todo funciona tan perfecto, ese niño no llega a los 3 meses, pues, llega a los 4. Entonces ya lleva 4 meses con displasia. Cada vez más duros sus huesitos para tratarlo. Gracias, Doc. ¿De qué? ¿Estamos con displasia? Sí. Parece Estamos, que yo sí, creo. doctor. Sí. Sí, doctor, estamos. Un cafecito y nos vemos a las 10. Ya, doctor. Ya. Oye, Bueno, la otra clase de fracturas de cadera, más o menos lo mismo. Le agregué algunas cosas a la diapositiva que no es la clase que tenía antes para que discutamos algunos casos y en las cosas importantes en que hay que fijarse. Nada más. ¿Ya? bueno, Bien.